Programa +D, un tema que hoy interroga a todas las universidades del mundo. ¿Cómo incorporar la inteligencia artificial en la docencia? Los problemas de ética, los problemas de integridad, pero también los desafíos que nos convoca hoy la era digital con la inteligencia artificial. Veamos cómo incorporar a la docencia la inteligencia artificial y seguir promoviendo un pensamiento creativo, divergente e innovador. Hoy tenemos el grato honor de recibir a dos destacados académicos e investigadores del Institute for the Future of Education, Living Lab, Tecnológico de Monterrey, para analizar junto a todos ustedes las últimas tendencias de mediación con tecnologías asistidas por inteligencia artificial, así como el aporte de integrar las empresas EdTech con la academia. También vamos a tener la oportunidad fantástica de escuchar casos de éxitos, particularmente los que seguramente se hayan desarrollado en el tecnológico con el uso de plataformas asistidas con inteligencia artificial en la docencia. Así que permítanme sin más presentarles a los expositores. Luis Morán Mirabal, líder del Instituto de Futuro de la Educación Living Lab. Nos acompaña también Antonio González Grez, que es coordinador de colaboraciones y difusión del IFE Living Lab. Ya les compartimos nuestra pantalla, la incorporación de la inteligencia artificial en la docencia. Un desafío no menor, un desafío que es muy importante considerando que en estos espacios hoy día estamos con una inundación, ¿verdad? Con una infoxicación de información sobre este tema y en muchos casos no se ha logrado consolidar este concepto como un concepto que efectivamente permita apropiarse de este y con ello ir desarrollando ciertas habilidades que es parte de lo que vamos a hablar en este momento. Bien, algunos de los objetivos que tenemos planteados, bueno, es conocer algunas de las tendencias de mediación de tecnología por medio de la inteligencia artificial, reconocer el valor de la vinculación entre empresa EdTech y la comunidad académica, uno de los elementos que a veces, sobre todo en Latinoamérica, a veces no está tan bien asociado, justificar la necesidad de medir el impacto de las tecnologías de educación, y eso también lo vamos a revisar. Parte de nuestra presentación también incluye compartir estos ejemplos y estas experiencias en el uso de tecnología. Y en base como un poquito a los contenidos, sería como conocer estas últimas tendencias con tecnología educativa asistidas por inteligencia artificial, la vinculación al ecosistema EdTech con la academia. Esto es una de las elementos más importantes que estamos desarrollando como un efecto catalizador desde Living Lab y Data Hub del Instituto para el Futuro de la Educación, la validación de estas tecnologías pensando, ¿cierto?, en la tecnología educativa basada en evidencia y algunos casos de éxito entre todo lo que hemos ido desarrollando en términos de investigación, desarrollo e innovación. Bien, entonces aquí voy a dar este espacio de introducción respecto de las tendencias de mediación con tecnología educativa asistidas por inteligencia artificial. ¿Qué pasó un poco? Vamos a ir a viajar un poquitito en el tiempo. ¿Qué pasó entre el 2020 y el 2022 en términos de educación? Efectivamente, tuvimos un efecto de pandemia que nos impactó de manera importante. Latinoamérica, a diferencia de otros sectores del globo, ¿verdad?, cerró puertas, entre comillas, durante 2 años. Y eso sí o sí tuvo un impacto que efectivamente fue incidiendo en la forma en que nuestra interacción con la tecnología comenzó a cambiar, forzada a ratos, también de alguna manera con un aprendizaje muy rápido, que efectivamente nos posicionó en ciertos elementos. Acá un elemento que está dentro del observatorio de nuestra institución muestra cómo se hablaba de educación en línea, educación virtual, educación a distancia, educación remota de emergencia como un sinónimo, y evidentemente no era lo que deberíamos estar aprendiendo. Entonces, muchos de estos elementos era parte de lo que se esperaba que se fuera desarrollando de manera un poquitito más consciente, un poquitito más intencionada, y que efectivamente fuéramos alcanzando niveles distintos de estadios en esta temática. Sin embargo, lo que sucedió en el 2022 fue que se presionó una especie de botón, digamos, social, y en vez de avanzar y de aprender de la experiencia, como que volvimos al 2019. Entonces, volvimos a hacer las mismas prácticas y los mismos desarrollos. La vuelta a la presencialidad no incorporó el conocimiento y el aprendizaje desarrollado durante 2 años. Y eso efectivamente
fue impactando en otros sectores y evidentemente también nos fuimos alejando del aspecto de la conciencia del uso de tecnología. Sin embargo, en paralelo, la inteligencia artificial comenzó a crecer de manera exponencial. Hay un gráfico que nos muestra efectivamente cómo en esa curva, justamente durante esos 2 años, efectivamente la inteligencia artificial tuvo un salto importante. No fue solamente al final del 2022, sino que ya venía desarrollándose, solo que efectivamente en esa altura del año se libera a todo el mundo. Y eso hace que efectivamente cambie nuestra conceptualización sobre el uso de tecnologías y ya no son tecnologías ni análogas ni tecnologías digitales, sino también permiten el desarrollo, digamos, de estos lenguajes que efectivamente van ampliando nuestra capacidad de entender la relación y la vinculación del ser humano con la tecnología. Y aparecen entonces también las empresas de tecnología educativa, que EdTech a veces se entiende como tecnología educativa secas y otras veces se entiende claramente sobre empresas de tecnología educativa. Lo que vamos a hacer acá, Pite, durante esta presentación, cuando nombremos EdTech, nos vamos a referir a aquellas entidades que realizan investigación, que desarrollan también tecnología educativa. Y bueno, aquí hablamos acerca de cómo las EdTech que han ido incorporando esta tecnología de inteligencia artificial van impactando en la educación. Hablamos acerca de la personalización del aprendizaje, de sistemas de tutoría inteligente, de análisis de datos educativos, automatización de los procesos y mejora en las experiencias de usuario. Estos elementos entonces conforman un escenario distinto, un escenario que en el 2020, por ejemplo, hubo una explosión de muchas tecnologías, pero ahora estamos en una explosión de tecnologías que están utilizando estas herramientas, digamos, y estos lenguajes un poco más avanzados. El dilema actual es que efectivamente, como muestra un poquito el gráfico, ha habido una caída de la inversión de capital de riesgo muy importante en torno a estas empresas, que son uno de los principales motores de innovación, porque hay una investigación bastante, digamos, dinámica y constante y emergente respecto de las necesidades que se van detectando. Entonces, esta tendencia hacia una figura negativa digamos, de inversión, a pesar del impulso de la inteligencia artificial, también va generando una problemática en torno digamos, a que efectivamente se vayan desarrollando nuevas tecnologías. Sin embargo, lo que hemos ido contemplando es que efectivamente se van a requerir nuevos elementos, se van a requerir nuevas condiciones para que las tecnologías ingresen al ambiente educativo. Hay también tendencias que apuntan hacia desdigitalizar, hay tendencias donde efectivamente en instituciones donde han sesgado efectivamente el uso de tecnología como teléfonos celulares dentro de las aulas, sin un proceso de análisis, sin un proceso de desarrollo de competencias. Y acá de acuerdo a este referente que es parte de la DICOM Edu, que habla acerca de las competencias que tenemos que desarrollar y dentro de este grupo de competencias está la competencia digital. Y vamos a ver cómo esta competencia digital también trasciende a cuáles van a ser estas habilidades que también se van a ir desarrollando. Digamos, el World Economic Forum plantea pensamiento analítico, aprendizaje activo y otras más que van acompañando a estos elementos que se van a ir requiriendo y necesitando. También cuáles son los factores claves del desarrollo de talento digital desde la mirada académica. La integración al currículum de estos elementos es clave, que los nuevos profesores, por ejemplo, incorporen el diseño y la incorporación de desarrollo de competencias digitales, así que también las disciplinares en las distintas áreas. Comprobado está que efectivamente el pensar en el desarrollo de competencias digitales de manera estándar es un error, porque efectivamente cada disciplina tiene acento en un área específica de estas competencias digitales. Y esto también queda demostrado al momento en que la academia se junta con la industria y desarrolla nuevos programas. La capacitación constante de la docencia, la investigación y desarrollo, que es parte de lo que desarrollamos acá en el Instituto para el Futuro de la Educación, y las iniciativas a nivel país y global. Son elementos que van aportando, digamos, elementos que van a ser distintivos para un desarrollo conjunto, digamos, incluso internacional de colaboraciones que van apuntando, por ejemplo, al marco de competencias digitales para la ciudadanía. Aquí se muestra efectivamente cómo este marco, ¿cierto? Ya ha venido avanzando bastante, esto es del año 2022, y en su última actualización plantea y revisa cuáles son las áreas de desarrollo para que el ciudadano se inserte en la cultura digital. Sin embargo, ya estamos hablando de
competencias para la inteligencia artificial y la transformación digital. Es decir, ya tenemos un salto importante sobre el área de planeación, del diseño, de la gobernanza de los datos, de la ética, de cómo vamos a ir incorporando también estos elementos hacia estas actitudes que mostrábamos hace un momento atrás y que era esto que digamos, que esas competencias blandas llamadas en algún momento, o las soft skills, y que en el fondo hablan acerca de la creatividad, adaptabilidad, la curiosidad y la experimentación. Y haciendo un pequeño resumen de estas competencias que se están promoviendo desde UNESCO, hablan acerca de la planificación y el diseño digital, el uso y gobernanza de datos y las actitudes. Entonces ya hemos ido avanzando de una manera distinta a cómo se esperaba que el cumplimiento de aplicar o desarrollar competencias digitales hoy día ya también tiene otro componente y lo importante es ver cómo lo vamos incorporando a lo que decíamos hace un momento atrás, cómo lo incorporamos al currículum, cómo hacemos que estos nuevos elementos se plasmen en la formación de docentes y así sucesivamente. Y estas son parte del escenario, el estado que dejo como en abierto para que continúe Luis en esta otra parte de la presentación. Como bien menciona Antonio, hubo un crecimiento desmesurado de plataformas de tecnología educativa durante la pandemia, y si bien era difícil en ese entonces conocer todas las plataformas y probarlas y entender el impacto que tenían en la educación, esto todavía se vuelve más complejo con la aparición de la inteligencia artificial. Entonces, ahora no solo contamos con un sinfín de posibilidades de tecnología educativa, sino que ahora se multiplicaron al tener posibilidades de incorporación de la inteligencia artificial, que si bien las vuelven más eficientes, también pues, requieren cierto análisis, ¿no? Entonces, derivado de las necesidades que empezamos a ver que tienen tanto instituciones educativas como empresas EdTech, es que nosotros planteamos un espacio al que le denominamos el EdTech Marketplace, ¿no? ¿Y qué es esto? Bueno, el EdTech Marketplace es una plataforma que desarrollamos y lanzamos el año pasado en noviembre, que conecta particularmente a investigadores con empresas de tecnología educativa. Entonces, la intención al hacer esta vinculación es que de un lado tienes empresas que están interesadas en que se realice investigación con sus productos y están interesados o dispuestos a ofrecer estos productos a cambio de proyectos de investigación. Y por el otro lado tienes investigadores que están deseosos de probar estas tecnologías, de estudiarlas, de experimentar con ellas y de medir el impacto que están teniendo en la enseñanza y el aprendizaje. Si podemos pasar a la siguiente, Antonio. Esto surge, bueno, ¿cómo surge la idea del marketplace? Como bien comento, tras trabajar durante varios años en proyectos de Living Lab, que inicialmente estudiaban otro tipo de tecnologías educativas, pues nos dimos cuenta que con el vasto mercado que tenemos y con las nuevas posibilidades que aparecieron con la inteligencia artificial, teníamos a tres actores que estaban muy vinculados en estos aspectos, ¿no? Por un lado, teníamos empresas de tecnología educativa que cuentan con expertos desarrolladores de plataformas, pero que están interesados en que de alguna forma sus productos sean validados, ¿verdad? Que sean estudiados, que realmente permitan identificar que tienen un impacto positivo en la enseñanza y el aprendizaje, y eso a su vez les permita destacarse en el mercado o bien seguir mejorando y actualizándose. Y luego está una instancia que son las universidades, que siempre están buscando las mejores prácticas, ¿no? Lo más innovador. ¿Qué implemento ahora en mi institución que tenga un efecto positivo en los programas académicos que estoy ofreciendo? Y luego, en otra instancia, están investigadores, ya sea investigadores en el aspecto de innovación educativa o investigadores en el aspecto tecnológico, en donde son expertos en metodologías de investigación y están deseosos en desarrollar proyectos que creen conocimiento de frontera. Entonces, ¿qué más que mejor que conectar estas tres entidades para en conjunto seguir mejorando y contribuyendo al futuro de la educación, ¿no? A un mejor futuro de la educación. Si gustas pasar a la siguiente, Antonio. Entonces, bueno, como bien mencionaba anteriormente, el marketplace tiene diferentes beneficios, ¿no? Pero en sí es establecer estas conexiones, estos vínculos entre los diferentes actores, facilitar este acceso a tecnologías que estén enfocadas en educación superior y aprendizaje a lo largo de la vida. Y, bueno, en esencia es promover la tecnología educativa basada en evidencias, ¿no? Entonces, es
no solo no solo darle un beneficio a la empresa EdTech de que su producto está siendo reconocido y que está siendo probado oficialmente en instituciones educativas, sino que también las instituciones educativas adquieren beneficios al obtener acceso a estas nuevas tecnologías, e investigadores también pues tienen este beneficio de generar conocimiento de frontera y aportar a los futuros desarrollos que existan en cuanto a la educación. ¿Te gusta pasar al siguiente, Antonio? Uno más. Y bueno, aquí se siguen derivando algunos beneficios, ¿no? Como es la difusión de las investigaciones, la colaboración multiinstitucional, que la verdad es súper relevante en el aspecto de que ya durante la pandemia existieron muchas experiencias de probar nuevas tecnologías en diferentes partes del mundo, pero la intención también de Marketplace es conectar, ¿verdad?, a estas personas que están innovando en diferentes partes del mundo para que estas investigaciones se vuelvan también más robustas, ¿no? Pues no se quede olvidado una experiencia que haya sucedido en Latinoamérica con alguna que esté sucediendo en alguna otra parte del mundo. Podría ser Europa o podría ser alguna otra parte en Asia, ¿no? Y bueno, como bien decía, esto va a permitir también de alguna forma que haya un crecimiento, ¿no? En las universidades, hay un mejor posicionamiento en cuanto a la innovación, implementaciones de las mejores prácticas, y para las EdTechs, pues particularmente la visibilidad y el reconocimiento de que tienen un producto de alto impacto y que es estable, que es portable, que es bien desarrollado. ¿Quieres pasar a la siguiente, Antonio? Entonces, bueno, ¿qué ha sucedido aquí? Uno de los primeros resultados que vimos de este tipo de vinculaciones sucedió en noviembre del año pasado, y esto sucedió en la Universidad de Panamá derivado de que nuestro Marketplace fue oficialmente lanzado en un evento que se llevó a cabo en la Universidad de Panamá, que fue el 26º Congreso EduTech. Entonces, durante este evento, que contó con la participación de alrededor de 200 investigadores, además de empresas EdTech, a través de una convocatoria que organizamos, eh, lanzamos nuestro Marketplace y buscamos generar vínculos. Y en ese mismo evento se generó una primera instancia de un proyecto que conecta a una empresa EdTech mexicana con una investigadora en la Universidad de Panamá para desarrollar un proyecto de investigación que tiene un impacto de alcance a 200 docentes. Y este proyecto, por ejemplo, consiste en agilizar la capacitación digital docente de la comunidad académica en la Universidad de Panamá. Entonces, es tan solo un ejemplo de las posibilidades que existen al generar este tipo de vínculos. Actualmente ya hemos generado más instancias de vinculación, de las cuales esperamos se generen pues, resultados muy, muy prometedores de qué sucede al combinar a estos diferentes instancias. Y bueno, preguntándonos un poco cómo es que logramos esto, pues les platico un poco qué hace el Living Lab, ¿no? Entonces, Living Lab en sí es una metodología, y lo que nosotros hacemos es aplicar la metodología Living Lab en la educación. Entonces, yo generalmente lo platico como, en resumen, habilitamos proyectos que introducen nuevas tecnologías dentro y fuera del aula, pero aplicándose en escenarios de aprendizaje reales. Y hay un aspecto muy importante: todos estos proyectos tienen que ir enfocados y centrados en las y los usuarios de las tecnologías. Entonces, en este caso, son proyectos que ponen en el centro a docentes y estudiantes. Y a lo largo de los años hemos ido explorando la metodología en diferentes aspectos. Inicialmente buscábamos organizar convocatorias de investigación y desarrollo patrocinadas por empresas de tecnología educativa, pero luego nos dimos cuenta que las empresas tienen diferentes necesidades. Entonces también empezamos a desarrollar proyectos a los cuales les llamamos validaciones EdTech, los cuales derivan en diferentes tipos de proyectos que atienden necesidades particulares que tienen las empresas sobre sus productos de tecnología educativa. Luego existe un proyecto que les platicaré un poquito más detalles más adelante, que es el aula experiencial o Experiential Classroom, que involucra proyectos de analítica del aprendizaje multimodal. Así como el EdTech Marketplace, que como bien mencionaba, es la consolidación de qué proyectos se pueden desarrollar con las empresas de tecnología educativa. Y bueno, esto sucede también en gran parte con el apoyo de nuestra comunidad estudiantil en el TEC de Monterrey, que en este aspecto, como Living Lab, contamos con un semillero de tecnología educativa basada en evidencias, donde estudiantes se acercan a nosotros para colaborar y contribuir a los diferentes proyectos y actividades que desarrollamos en Living Lab, donde a su vez no solo contribuyen a los proyectos, sino que también desarrollan habilidades, ¿verdad?, que luego los llevan
a ser futuros científicos, futuros investigadores, futuros desarrolladores, incluso pudieran ser futuros emprendedores en tecnología educativa. Y por último, pues eventos y seminarios que organizamos periódicamente en el Living Lab, tratando de conectar a esta comunidad, ¿no? A los mismos actores que estaba platicando hace un momento, ya sea a través de seminarios en línea, pero también eventos presenciales que organizamos o talleres que hemos dado y cursos. ¿Sigue, Antonio? Y bueno, como decía, dado que el Living Lab utiliza la metodología Living Lab, pero para la educación, se habla de un ambiente o de un pequeño ecosistema en donde en cada proyecto conectamos a diferentes actores y se busca que cada uno de estos actores tenga voz. Entonces, en estos proyectos generalmente vienen conectadas las empresas EdTech, también investigadores, vienen las y los usuarios finales de las tecnologías, que pueden ser docentes, estudiantes de educación superior, incluso la fuerza laboral en industrias, es que estamos hablando de una tecnología que sea para la capacitación y formación de trabajadores, o bien aprendices a lo largo de la vida, ¿verdad? ¿Gusta pasar a la siguiente, Antonio? Entonces, bueno, ¿qué resultados hemos tenido aplicando esta metodología? Son muy interesantes, porque a lo largo de los años hemos visto que la hemos podido aplicar a desarrollar muchos tipos de proyectos. Como mencionaba antes, convocatorias tecnológicas, pero también empezamos a hacer estas validaciones EdTech que les llamábamos estudios piloto, pero luego fuimos cada vez buscando más cómo atender las necesidades de las empresas y esto se derivó en, por ejemplo, experimentos relacionados con la analítica del aprendizaje, la asesoría y acompañamiento en el desarrollo de nuevos productos EdTech y el estudio de implementaciones EdTech en diferentes instancias, acuerdos comerciales y científicos, ¿verdad? Donde se produce, se comparte propiedad intelectual, se generan nuevos desarrollos, se transfiere la tecnología, todo esto enfocado en colaboraciones multiinstitucionales o bien proyectos donde se habla de consultoría que va enfocada hacia la mediación en aprendizaje digital y pues bien, cursos y talleres relacionados con el uso y aplicación de herramientas digitales y en últimas, digo, en más recientes instancias, muy enfocados hacia el tema de la inteligencia artificial. Bueno, aquí también se platican algunos beneficios, ¿no? Adicionales de las actividades y proyectos que desarrollamos. Como decía, el número uno está pues el tema de la innovación educativa, que es pues el principal foco del Instituto para el Futuro de la Educación. Y temas pues investigación y desarrollo, como decía, transferencia de conocimiento, la formación y capacitación en las competencias digitales y ahora particularmente en las competencias digitales para el uso de la inteligencia artificial, que es lo que comentaba Antonio al principio de la presentación, pero también hacer estos estudios de validación, hacer analítica educativa, buscar que haya un desarrollo profesional docente para que sepan implementar estas tecnologías, sepan sacar el mayor provecho y eventualmente cuando existen desarrollos poder hacer transferencia de nuevas tecnologías, ¿no? Y bueno, ¿cómo es que validamos tecnologías en el Living Lab, ¿no? Entonces, como bien mencionaba antes, para nosotros es muy importante que exista la tecnología educativa basada en evidencia. Entonces, lo que nosotros llevamos a cabo es que estamos desarrollando un espacio que se denomina el aula experiencial o el Experiential Classroom del Instituto para el Futuro de la Educación. Este es un proyecto insignia del instituto que se va a encontrar ubicado en un nuevo edificio, que es el primero de un centro de innovación, de un distrito de innovación que va a existir acá en Monterrey, en el TEC de Monterrey. Y en ese espacio, que realmente es un espacio de aproximadamente 190 metros cuadrados, se van a desarrollar una infinidad de experimentos relacionados con la analítica del aprendizaje multimodal. ¿Y cómo lo vamos a llevar a cabo? Bueno, este espacio, además de ser un aula, va a estar equipado con más de 15 tecnologías que involucran diferentes tipos de sensores, pero también diferentes tipos de tecnologías que ya se utilizan en los modelos educativos innovadores que se aplican actualmente en las universidades. Entonces, si gusta pasar a la siguiente, Antonio. Un poco hablando de las tecnologías, estamos hablando de que va a ser un espacio modular que vamos a poder reconfigurar para estudiar diferentes escenarios de aprendizaje. Entonces, si en este momento yo quiero estudiar un escenario clásico donde se tiene, por ejemplo, a un docente como expositor y a un grupo de estudiantes como audiencia,
bueno, entonces yo buscaría qué factores serían interesantes estudiar en ese escenario sobre las interacciones y comportamientos que tienen los actores que se encuentran dentro de ese escenario de aprendizaje. Entonces estamos hablando de que se pueden usar sensores como cámaras de profundidad que analizan el tema de posturas y gestos, temas visuales, a lo mejor a través de rastreadores oculares que buscan estudiar la atención, el comportamiento de la vista, temas táctiles o temas, por ejemplo, auditivos. Podemos pasarnos también a información fisiológica que puede ser a través de bandas inteligentes que miden algunos biomarcadores digitales, tema de la actividad neuronal para estudiar el enfoque, la concentración, o incluso el movimiento de las personas dentro del aula, que podría hablarse de un tema espacial, ¿no? De la localización, de cómo se juntan los grupos para hacer cohesión, qué movimiento tienen en las diferentes dinámicas o enfoques pedagógicos, o irnos hasta aspectos ambientales, ¿verdad? Como decir, si estudiar si incluso la iluminación tiene algún impacto, el ruido tiene algún impacto, etcétera, ¿no? Entonces, este espacio va a ofrecer esa posibilidad y esas tecnologías van a estar disponibles para que investigadores y docentes propongan proyectos de investigación que se puedan hacer en colaboración institucional para estudiar diferentes escenarios de aprendizaje. ¿Cómo se conecta esto con la inteligencia artificial? Y es muy interesante. La verdad es que actualmente uno de los factores menos estudiados de las tecnologías educativas es cómo las y los usuarios interactúan con ellas, ¿no? ¿Qué comportamientos tienen al utilizarlas? O sea, si bien nos hemos enfocado mucho en estudiar la calidad del contenido que generan las herramientas que vienen asistidas por la inteligencia artificial, hemos dejado a lo mejor un poco detrás estudiar qué está sucediendo con la persona que las utiliza, ¿no? En este caso con el aprendiz o con el docente. Entonces, a través de este tipo de espacios como el aula experiencial es que podríamos analizar esos escenarios, ¿no? Cómo se están utilizando plataformas de tecnología educativa que involucran la inteligencia artificial. Pero decía que esto es muy interesante porque al nosotros recolectar datos en este tipo de escenarios, esos datos en sí también que necesitan ser analizados, se analizan a través de modelos de inteligencia artificial, que incluso existían, pues antes, empezaron a existir, mucho antes de que existiera este boom de la inteligencia artificial generativa. Entonces son dos aspectos, es como cómo la inteligencia artificial nos permite estudiar y conectar la pedagogía con la tecnología, pero también cómo este tipo de escenarios nos permiten estudiar plataformas que hoy en día hacen uso de la inteligencia artificial para mejorar la educación. Pues pasar al siguiente, Antonio. Entonces, bueno, como bien mencionaba antes, la intención es que el aula experiencial eventualmente invitará a grupos de investigación interdisciplinarios que quieran estudiar algún escenario específico de aprendizaje, se proponga un experimento, se proponga qué factores se van a analizar, pero también, ¿por qué no? Va a estar la vinculación con empresas y departamentos de investigación y desarrollo que quieran estudiar algún atributo específico de los productos y servicios que ofrecen o como bien empresas de tecnología educativa que quieran venir a validar sus productos a ese espacio, ¿verdad? Ahora sí vas a tener la oportunidad de estudiar qué sucede con mi usuario final cuando utiliza mi tecnología. O bien miembros de nuestra facultad y miembros de nuestra comunidad estudiantil que quieran participar en este tipo de proyectos, ¿verdad? Que quieran acercarse y ver cómo funcionan estas tecnologías, participar en los experimentos, conocer nuevas tecnologías educativas, etcétera. Y bueno, todo esto, ¿cómo va a operar? Pues va a funcionar particularmente a través de la búsqueda de fondos, por ejemplo, para hacer investigación, de aplicar a convocatorias de fondeo, de buscar que empresas de tecnología también sigan alimentando y mejorando este espacio del aula experiencial y también pues dar ahí capacitación, ¿no? Cursos sobre, uno, cómo desarrollar ese tipo de proyectos, dos, eh, a lo mejor puede ser capacitación sobre el uso de herramientas digitales que incorporan IA, pero de alguna forma haciendo un análisis con los sensores y dispositivos que vamos a contar ahí. ¿Puedes pasar a la siguiente, Antonio? Y bueno, esto es nada más un ejemplo así, un diagrama un poco, ¿cómo se dice?, conceptual de lo que se va a poder hacer ahí dentro. Esto porque nos vamos a mudar hacia este nuevo espacio a principios de septiembre y oficialmente va a ser inaugurado a finales de septiembre, ¿verdad? Entonces todavía estamos en este proceso de terminar de hacer todas las adecuaciones y poder ahora sí instalar todos estos dispositivos y empezar a hacer experimentos. Pero en esencia es un espacio donde se van a poder hacer cuestiones, como decía,
estudiar cuestiones tradicionales, ¿no? Donde hay un expositor con una audiencia, pero también, ¿por qué no incorporar el tema de las clases híbridas donde hay participantes remotos? Estudiar cuestiones, por ejemplo, con realidad aumentada o realidad mixta, ya sean espacios colaborativos o en espacios individuales, así como temas inmersivos como el de la realidad virtual, en donde una persona está trabajando a lo mejor en un entorno virtual, pero hay personas también interactuando con lo que está haciendo esta persona en el entorno virtual para visualizar qué tipo de actividades está haciendo y también de alguna forma aprender. Pero todo esto conectado a diferentes tipos de sensores que nos pueden dar datos multimodales interesantes que se traducen en la analítica del aprendizaje, ¿no? Entonces, eventualmente, si usas la siguiente, Antonio, creo que muestra el diseño experimental. Es en esencia, lo que he venido platicando es un modelo que conecta la pedagogía con la tecnología, pero que también la retroalimenta, ¿no? Entonces, la intención es como ver qué necesidades pedagógicas existen para definir un objetivo, ver qué requerimientos tecnológicos o qué atributos se pueden medir, crear un protocolo experimental, llevar a cabo el experimento, recolectar estos datos multimodales, que en sí es un esfuerzo fuerte porque involucra traer información de diferentes dispositivos y sincronizarla, analizarla, ver cómo se relaciona con estos constructos pedagógicos que se tenían inicialmente y, bueno, ahora sí, generar retroalimentación procesable que realmente permita que se siga mejorando el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? ¿Podemos pasar a la siguiente, Antonio? Muy bien. Entonces, un poquito para ir cerrando, vamos a platicarles de algunos casos de éxito. No son los únicos, la verdad es que a través del tiempo ha ido evolucionando mucho los diferentes proyectos que hemos realizado, pero algo interesante es que sí, en la última instancia, digamos, en el último semestre, no podríamos decir a lo mejor hasta en el último año, se ha visto muchísima más necesidad de estudiar plataformas que incorporan inteligencia artificial, porque ha sido el principal foco de desarrollo que ha existido pues, desde el 2023.